Entonces, ¿comenzamos? Sí, adelante, Rab. Ok, muy bien. Bueno, estamos en el Perek Shlishi, capítulo 3, y me recuerdo sobre los temas que habíamos estado estudiando. Ahora, no estoy completamente seguro en qué Mishnah íbamos del Perek Shlishi. Creo que debíamos estar en la Mishnah Dalet, o Gimel o Dalet. No estoy completamente, no me recuerdo completamente si habíamos llegado a Gimel o Dalet o habíamos avanzado más. Si ustedes se recuerdan que Mishnah estábamos, Dale, yo Dalet diría, teníamos que comenzar Dalet, sí, era o Gimel o Dalet, eso estoy seguro, pero no me recordaba exactamente cuál. Ok, bueno, vamos de todas maneras, siempre es bueno retomar un poco antes. Muy bien. Estas Mishnayot que estamos nosotros estudiando en el Perek Shlishi, son Mishnayot que se centran mucho en el estudio de Torah. Como probablemente deben haberse dado cuenta, desde el principio prácticamente del Perek Shlishi o las Mishnayot que tienen que ver con lo importante que es el estudio de Torah. Cuando dice Shnain Sheyoshvin Beyesh Beinechem Divrei Torah, que ya lo habíamos estudiado, etc. En el Perek Shlishi, en la Mishnah 3 dice Rabbi Shimon Omer Shlosha Shachlu al Shulchan Echad, Bejole. Todo tiene que ver con el limud, con el estudio de Torah. Pues bien, vamos a comenzar la Mishnah Dalet, que también gira en torno a lo mismo. Una cosa que hay que tener presente, que ya habíamos estudiado en la Mishnah anterior, que la Mishnah dice, "Aval shelosha she'achlu al shulchan echad ve'amru alav divrei Torah כאילו אכלו משולחנו של מקום". O sea, que habían las personas que se han sentado en una mesa y han estudiado Torah, es como si estuviesen comiendo de la mesa de Hashem, o sea que están cerca de la Shejinah, están cerca del Mekor Haim, están cerca de un lugar central donde hay Haim, vida de Torah, nos referimos. ¿Okay? Ahora bien, y por lo tanto, como también lo dijo antes, las personas que se sientan a comer y que no hablan Divrei Torah, entonces es como si estuviesen comiendo de Zivchei Meitim. Zivchei Meitim es una de las formas que Hazal llaman a los korbanot que han sido sacrificados para la Avodah Zarah, para la idolatría. Entonces las personas que se sientan y comen sin que haya Divrei Torah es como si estuviesen comiendo comida entregada para los ídolos. Hoy día eso no nos dice mucho porque no vivimos en una sociedad así, pero es como si estuviesen diciendo que las personas que se sientan a comer y no dicen Divrei Torah es como si estuviesen comiendo comida no kasher. Si digamos lo ponemos en ese sentido, muy fuerte es Keilu, no es exactamente lo mismo. Las personas que comen comida kasher a pesar que no hablen de Divrei Torah, pero el hecho de sentarse y no decir Divrei Torah en el momento que uno está comiendo es como si estuviese realmente en otro sistema, en algo distinto, en algo diferente. Y es por eso que Hazal lo han puesto en forma tan fuerte. Basado en lo mismo, o sea, siguiendo la misma idea, viene la Mishnah Dalet y dice, Rabbi Hanina ben Hakinai, Omer. Rabbi Hanina ben Hakinai dice, Haneor Balaila, la persona que está despierto durante la noche. Beamealech Baderech Yehidi, y la persona que camina en el camino solo, o sea, que está acompañado, que no está acompañado, Beamefane Libo Lebatalá, y la persona que pierde el tiempo sin hacer nada, Arei Ze Mithayev Benafsho. Esta persona, Mithayev Benafsho, está como si fuese bajo una pena de muerte. O sea, está como que el alma de él queda mejuyab, queda condenada. Entonces, trae tres cosas Rabbi Hanina. Una es la persona que pasa la noche sin dormir, o sea, que está despierto en la noche, obviamente no estudiando Torah,
sino que en otras cosas o en otras actividades. Amealech baderech yehidi, y tampoco nos referimos si está trabajando, si es una persona que está cumpliendo alguna mishmará, algún tipo de guardia en un hospital o lo que fuese, sino que estamos hablando de alguien que simplemente pasa la noche en vela porque, no sé, está en otras cosas. Beamealech baderech yehidi, la persona que camina solo, y la persona que no hace nada, la persona que pasa la vida sin hacer nada, productivo nos referimos. מתחייב נפשו. Ok, vamos a ver cómo Rabbeinu Yonah, él estudia este trozo, esta Mishnah. También, como ya les dije, va referido al hecho de que hemos estado estudiando en varias Mishnayot que el Mekor Haim, la fuente de vida, es la Torah, y por lo tanto hay que dedicarse al estudio de Torah. Y el que no lo hace, entonces hay varias cosas que recaen sobre él, como ya lo vimos en las Mishnayot anteriores. Dice Rabbeinu Yonah, Rabbi Nehunia, él trae esto en nombre de Rabbi Nehunia ben Hakinai. En nuestra Mishnah está escrito Rabbi Hanina. Él escribe Rabbi Nehunia. A veces hay diferencia en las girsaot, en las ediciones, pero vamos a seguir. Lo importante acá es lo que el Jajam dice, ¿no? El contenido de sus palabras. Y dice así: Rabbi Nehunia ben Hakinai Omer. Aneor Balaila, la persona que se queda despierto en la noche. Amealech baderech yehidi, la persona que camina solo. Amefane libo lebatalá, la persona que no hace nada. Arei zemit chayev benafsho, dijimos que hay sobre él una pena de muerte. Explican sobre Rabbeinu Yonah sobre estos tres puntos y dice: Mipenei shehem shaot retzuyot. Dice porque estas son shaot retzuyot, horas de voluntad. O sea, el Ratzon Hashem, el Ratzon de Akadosh Baruj Hu, y las horas del día que tienen Ratzon son una idea bastante profunda y que está enraizada también en Mekorot que son de la Pnimiut Torah, o sea, son de la Kabbalah. ¿A qué me refiero? En el orden de las Sefirot, ustedes ya las deben conocer, Keter, Jochma, Binah, etc. Lo que se denomina el Keter, o sea, lo que se denomina la más alta de todas estas influencias, que se llama Keter, también se conoce como Atar. Atar, que en hebreo significa lugar. Atar, un atar, un lugar. ¿Por qué? Porque es como decimos en la Kedushá, que en las Kedushot decimos a veces que Kadosh Baruj Hu es Baruch Mimekomo, de su lugar, que Mimekomo, Makom, es también uno de los nombres de Hashem, y Atar también es uno de sus nombres, referido al Makom. Y los Jajamín han estudiado que la palabra Atar, Aleph, Tav, Reish, contiene en sí tres ideas. Una primera idea es la idea de emuná. La letra Aleph significa emuná. La letra Tav significa ta'anug. Ta'anug quiere decir placer, placer de estar en contacto o unido a Shemit Baraj. Y Reish significa razón. Razón lo suelen traducir como voluntad. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente significa voluntad? Es algo un poco más amplio de lo que nosotros comprendemos en español cuando decimos voluntad. Y está tal vez relacionado, está relacionado con las tefilot, que a veces se dicen yehi ratzon, que haya voluntad. ¿Qué significa que haya voluntad? O sea, que haya aceptación. Cuando utilizamos, por ejemplo, en hebreo actual, nosotros decimos un mitratze, él está tratando de ser aceptado, un mitratze, que mejapes ritzui, está buscando aceptación. Bueno, esa idea de que hay algo en el Keter, o sea, en la parte más elevada de la forma en que Hashem se manifiesta en el mundo, que se denomina Ratzon, aceptación, quiere decir, según como estudian los Mekubalim, y Rabbeinu Yonah ustedes ya saben que es un gran Mekubal además,
Es que esto quiere decir que hay momentos durante el día, que hay momentos en el año, bueno, acá estamos hablando del día, que estos momentos se llaman momentos de razón, momentos de aceptación. O sea que son momentos abiertos para que la persona pueda más fácilmente poder comunicarse con Hashem Yitbaraj, poder conectarse con Akadosh Baruj Hu, poder de alguna manera unirse a la Shejina. Son los momentos que se conocen como Et Ratzon, momentos de voluntad, o sea, momentos de aceptación. Hay meses también donde el Ratzon de Hashem Yitbaraj es mucho más amplio, como por ejemplo el mes de Elul, que es el mes de la Tshuvá, etcétera. O sea, son momentos que por la forma en que Hashem construye el mundo, son momentos donde el canal está abierto. Entonces, dice acá Rabbeinu Yonah, Mipnei shehen shaot retzuyot, por cuanto que estas horas se consideran horas de aceptación, o sea, de retzuyot, de razón, ein lo lehashev bahem, ki hin devarim retzuin lifnei hamakom ale. Y por lo tanto no debe pensar, no debe, la expresión acá, lehashev, que hoy día significa calcular, ¿no? Pero la kavaná de lo que Rabbeinu Yonah nos está diciendo, que si es un momento de voluntad, por lo tanto tiene que dedicar en esos momentos a todo aquello que es parte del Ratzon Hashem, o sea, de aquello que va a unir su razón con el razón de Hashem Yitbaraj, o sea, que sea un momento total y pleno de aceptación. Y eso se logra, obviamente, no dedicándose a cosas vanas, sino a cosas que están referidas precisamente a esa voluntad, a ese razón que está en el Keter. Por eso probablemente deben haber escuchado, ¿no?, que el razón está en el Keter, que la voluntad está en el Keter, por eso los dije de la palabra atar. Entonces dice él, Ve'en lo lehashev bahen, no debe pensar en ellas, en esos momentos, ki im devarim retzuim lifnei hamakom, cosas que estén aceptadas lifnei hamakom. Incluso Rabbeinu Yonah utiliza la palabra makom, makom porque está hablando obviamente del atar, ¿no?, del keter. Elu, ¿y cuáles son? Divrei Torah, son las palabras de la Torah. Sheotam hashaot Kama hen hashuvot ureuyot la mahashevet a Torah. Porque aquellas horas, que son las horas de voluntad, cuán importantes, cuán consideradas y aptas son para el pensamiento de la Torah. Vamos a ir, Bezrat Hashem, cada vez que vayamos introduciéndonos más en las explicaciones de Rabbeinu Yonah, y la forma en que él va estudiando las Mishnayot, nos vamos a ir dando cuenta que el perush de él, o sea, la explicación que él trae, no es tan pashut, no es tan simple como hubiésemos pensado. Es posible estudiarla en forma simple, pero Rabbeinu Yonah nos trae muchos códigos que a veces es necesario abrirlos para poder ingresar a esa otra dimensión que él nos quiere comunicar, y que por los motivos que él estimó convenientes, de alguna manera las cubre con códigos para que aquellos que sepan de sus alumnos, o sea, puedan después comunicarnos a nosotros y enseñarnos, acá el Rab quiso decir esto, acá quiso decir esto. Entonces, son horas, dice, donde lo importante, lo más importante es, dice, Mahashevet a Torah, el pensamiento de la Torah. Y acá hay algo que debemos tratar de explicar. Porque, ¿qué significa el pensamiento de la Torah? ¿Bien? Obviamente, lo más pashut de todo es estudiar Torah. Son horas que son propias para el estudio de la Torah. Se puede estudiar un libro de Musar, se puede estudiar un libro de Alajot, se puede estudiar la parashá de la semana, se puede estudiar la vida de los tzadikim, etc. Eso es Mahshevet Torah, porque lo que está escrito ahí es el pensamiento de la Torah. Sin embargo, en otros niveles más profundos, se considera el Mahshevet Torah, el pensamiento de la Torah, Penimiut Torah, o sea,
los estudios cabalísticos, los estudios profundos de Kabbalah, los cuales es propio hacerlos principalmente en estas horas que son horas de Ratzón, que son las horas, como dijimos, de la noche, que son horas de Ratzón, que en esas horas es más propio profundizar en la Torá para llegar a su Machshavá, para llegar a la Machshavá de la Torá, o sea, el pensamiento de la Torá. Y ese pensamiento de la Torá en la escuela de él, o sea, en la shita que él nos está enseñando, va precisamente con el tema de Penimiut Torah. Dice, continúa él diciendo, después que habla del Machshavet Torah, Ki ein lo melajá la asot. En esos momentos no hay melajá para realizar. Beino shomea lekol bene Adam. Y en ese momento no escucha la voz de los seres humanos. Bein ifane libo lebatala. Y si se dedica a perder el tiempo, o sea, no hacer nada, arei ze mithayev benafshohu. Él se está de alguna manera poniendo en una situación de peligro, que la Mishnah llama mithayev benafsho. Nosotros vamos a estudiar con Rabbeinu Yonah a qué se refiere o cómo él lo quiere estudiar, pero quiero también explicar esto otro. Dice, en esas horas, las horas de la noche de las que él está hablando, que al principio dijo, no, neor kol halayla. Y según lo que él nos quiere enseñar, no es completamente entendible así, pero podemos también entenderlo así, que cuando dice la Mishnah neor balayla, el que está despierto de noche, veame alej baderech yehidi, que puede ser balayla, que va caminando solo la noche, umefaneli vole batalá, y no hace nada en la laila. Entonces, mitchayev nafsho. ¿Por qué? Porque dice Rabbeinu Yonah, son horas de razón, son horas para que profundamente la persona se dedique al estudio de Torah. En especial de la Torah Tasot, Akshav. Dice que en lo melajá la asot, en ese momento no hay melajá, no hay un oficio para hacer, o sea que la persona no está ocupada en algo que de alguna manera le representa algún tipo de beneficio. Y dice, veino shomea lekol bene Adam, y no escucha la voz de los seres humanos. Acá hay una pregunta, porque imagino que todos ustedes han entrado alguna vez a alguna Betacneset o alguna yeshiva donde se está estudiando Torah, y lo que más se escucha es la voz de las personas, ¿no? O sea, es un tema escuchar la voz, que hay que escuchar voz, hay que estar dentro de un lugar donde la avirá de la Torah promueva el que las personas discutan, y esto es obviamente son voces las que están ahí presentes. Entonces, ¿por qué dice acá Rabbeinu Yonah que en ese momento no se escucha la voz de las personas? Obviamente está hablando de otro tipo de voces, en las voces que suelen dispersar a la persona del estudio de Torah, que suelen hacer que las personas estén lejanas del estudio de la Torah. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Entre paréntesis, es algo, de todo se puede aprender, ¿okay? De todo en este mundo se puede aprender, pero todos aquellos que conocemos ciudades, nosotros vivimos en Jerusalén, ¿no? Sabemos cómo es la ciudad de ruidosa en ciertos lugares y en ciertos otros también. Siempre es necesario tratar de escoger, entre comillas, por decirlo en estos términos, escoger el ruido que queremos. Si es un ruido que no tiene que ver con la Torá, es mejor alejarse y no estar presente en ruidos que no son los más apropiados para el estudio de Torá. Y buscar algún tipo de ruido distinto o buscar el silencio, que no haya ese ruido o que no haya ningún ruido, para que de esa forma la persona se introduzca más en el estudio de Torah. Beini faneli vole batalá, como dice él, haréis zemit hayev nafsho, y si la persona se queda así sin hacer nada, entonces va a entrar en un tipo de peligro. She mafsid zeman, ¿por qué? Dice, porque pierde tiempo, sheyuhal hiyot lo machshava berura unechona, porque pierde tiempo que podría haber utilizado para poder adquirir un pensamiento claro y correcto.
Umesir atzmo mehirohur dibrei Torah, y se está apartando de los pensamientos de la Torah. Al ken mithayev benasho. Es por eso que de alguna manera pone en peligro su nefesh, su alma. Acá hay varias explicaciones. El pshat en la Mishnah es que mithayev benasho quiere decir que la persona, esto es como si estuviese condenado a muerte, o sea que es grave. Sin embargo, hay quienes opinan, y también basados en el Perush de Rabbeinu Yonah, que cuando se dice Mithayev ben Absho se refiere de que va a tener algún tipo de pguiá, algún tipo de daño espiritual. O sea que espiritualmente va a sufrir un daño. ¿Cuándo? Cuando esté en estas circunstancias en las que no se dedica al estudio de la Torah, incluso el Pshat. No vamos a hablar en forma simple, el Pshat no es necesario entender la Mishnah que nos quiere llevar a la Kabbalah, pero es así, pero vamos a entenderlo Pshat. Cuando eso no se da, la persona puede tener algún tipo de daño espiritual. Y ese sería el Mithayev ben Absho en este caso. Ok, muy bien. Esta es la Mishnah Dalet. Hay una cosa más importante que es necesario que comprendamos de lo que dice Rabbeinu Yonah, cuando él trae y dice que el hecho de que una persona no estudie Torah en las horas de la noche, etcétera, y se vaya a pasear solo o no haga nada, dice, Shemafsid Zman, que pierde tiempo, Sheyuchal Lihyot Lo Machshava Berurah o Nechonah, que puede en ese tiempo haber obtenido un pensamiento correcto, claro y correcto. ¿Qué quiere decir esto, claro y correcto? Porque cuando una persona, y esto es importante entenderlo con respecto al Divrei Torah, se dijo antes, pero es importante comprenderlo. Cuando una persona, por ejemplo, estudia Torah, cualquier tema, ahora digamos que ustedes estudian un libro de Musar, este estudio de un libro de Musar les va a llevar a una mejor comprensión de una halajá. Funciona de esa forma. Y si ustedes estudian un par de halajot, ese estudio de esas halajot les va a llevar a una mejor comprensión de lo que está escrito en el Humash. Porque la Torah es así. Es una energía que ingresa dentro de la persona, como si ingresara dentro de su propia carne, dentro de sus propias venas, y hace que florezca la mente en todos los demás temas que tienen que ver con la Torah. Por lo tanto, si una persona no se dedica a ese estudio, entonces va a perder de tener buenos pensamientos correctos y claros, y cuando estudia algo, lo va a entender mal. Lo va a entender mal, va a realizar mal esa alajá, por ejemplo, y eso mithayev ben Absho. Va a pensar de que una cosa que está prohibida está permitida porque no logró tener ese koach de entendimiento y finalmente va a cometer algún tipo de averá. Entonces también en ese kibun va lo que Rabbeinu Yonah nos dice acá. Mishnah He. Rabbi Nehunia ben Hakana. Ok, vamos a ver a Rabbi Nehunia ben Hakana. Omer. Rabbi Nehunia ben Hakana dice: Kol amekabel alav ol Torah, toda persona que ha recibido sobre sí el yugo de la Torah, ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Le quitan de él, de la persona que recibe el yugo de la Torah, quitan sobre él el yugo del reinado, o sea, del gobierno de turno, Beol derech eretz, y también el yugo del derech eretz, que en este caso significa el trabajo, como ol, que no quiere decir que va a estar libre del malhut. Estamos bajo el malhut, cualquiera que este sea, pero una cosa es el malhut y otra es el ol del malhut. O sea, malhut es que respetamos las leyes de los lugares donde estamos y vivimos relativamente en forma normal donde estamos, eso es el malhut. Derech eretz, trabajamos lo que sea necesario trabajar y eso es lo que la mayoría de las personas normalmente hacen. Ol es otra cosa. Ol es la parte negativa del control político que pueden tener sobre nosotros los malhuyot. Y ol con respecto al trabajo es precisamente caer en una situación de consumismo tan alta que nos van a faltar horas en el día para poder trabajar, para poder conseguir o comprar lo que queremos. Eso se llama ol.
Y cuando una persona recibe el ol de la Torá, entonces ustedes me pueden preguntar, bueno, entonces quiere decir que hay Torá y hay ol. ¿No? Ahí está la Torá que conocemos. Ahora estamos estudiando Torá. Estamos leyendo la Mishnah, que es Torá Shebel Peh. Estamos estudiando el Perush de Rabbeinu Yonah. O cuando uno estudia una halajá, se está estudiando Torah, entonces, ¿qué es Ol Torah? No se refiere al cumplimiento de las mitzvot, porque eso es Torah. Una persona que cumple mitzvot está cumpliendo Torah. Entonces, ¿qué es el Ol Torah? El yugo de la Torah. El yugo de la Torah quiere decir que la persona ha puesto como centro de su vida, en el centro de toda su vida, precisamente la Torah. Ya sea en la relación con los demás, ya sea en la relación con la familia, con la pareja, con los amigos, ya sea en las mil formas que la persona tiene de convivir en este mundo, en cada lugar pone a la Torah. O sea que es como si él estuviese constantemente cargando un yugo, que a veces puede resultar pesado, eso es verdad, pero uno lo tiene que mantener siempre. O sea, no es simplemente el hecho de que, bueno, yo digo, voy a ir a estudiar Torah, y hay muchas personas que son personas que trabajan y tienen después todos los días en la noche un shiur y van a un shiur de Gemara, Daf Yomi o cualquier otro, están allí con un rab que les enseña y otras personas más, igual que él, y estudian Torah, están una hora y media, y hay un estudio productivo, saben cumplir, saben manejarse, saben leer la Torah, saben hacer las mitzvot, etc. Todo muy bien. Eh, pero eso es un punto. Ol es que eso que se aprende en la Kitá nos acompañe para siempre, nos acompañe en cada momento, como si tuviésemos un yugo encima. ¿Bien? Esa es, digamos, la explicación Pashut. Continúa acá Rabbi Nehunia Ben Akana, dice, Kola mekabel ol Torah, ma'avirim mimeno ol malchut beol derech eretz, ¿no? Vejol aporek mimenu ol Torah, y toda persona que se saca de sobre sí el yugo de la Torah, no se olviden lo que es yugo, el yugo de la Torah, no la Torah, el yugo de la Torah, notnim alav ol malchut veol derech eretz. Ponen sobre él dos yugos, el yugo del malchut, o sea, de la parte negativa de todo el proceso social, y el ol derech eretz, o sea, todo lo que tiene que ver con la parnasá, de una manera que le va a ser muy difícil, porque se sacó el yugo de la Torah. Ok, explica Rabbeinu Yonah sobre este punto. Es una Mishnah que ustedes seguramente deben conocer, una Mishnah que normalmente se estudia, se conoce, entonces es importante que la entendamos. Hay otras más que vienen que son conocidas. Dice así Rabbeinu Yonah explicando la Mishnah de Rabbi Nehunia Ben Akana, la Hei. Kola mekabel alav ol Torah. La persona que recibe sobre sí, yugo de la Torah, ma'avirim mimenu ol malchut. Sacan de sobre él el yugo del malchut. Dice, Ahar sheose a Torah ikar. Esto era lo importante. Después que una persona hace de la Torah ikar, lo principal, umelachto arai, y su parnasá, algo secundario, Akadosh Baruj Hu ishmereu mikol ra. Akadosh Baruj Hu lo cuida de todo lo malo. Vaishmor et nafsho shelo yitztarech lebatel milimut Torah. Y le va a cuidar su alma, o sea, lo va a cuidar a él, a la persona. Utiliza acá la palabra nafsho por algo, ya se lo explico. Shelo yitztarech lebatel milimut Torah. Que no va a tener la necesidad de anular su estudio de Torah. Velo itnenu belev hamelech halokeach nefashot laasot melachto. Y no será entregado en el corazón del rey, o sea, de aquel que dirige, halokeach nefashot, que es el que que es el que toma las nefashot, laasot melachto, hacer su trabajo. Veinatzel mimelechet amelachim, y se va a salvar de trabajar para los reyes, harbe, mucho,
letzorech parnasato, para su parnasá, bimeat yaspikulo lichdei hayav, incluso trabajando poco le va a ser suficiente para su vida. Kimelechet tzadik, porque el trabajo del tzadik mitbarej, se bendice, benafsho semeja bejelko, y su alma está alegre, está contenta con su parte. Entonces, él explica lo siguiente. Amelachim la sotrezona bishmashama, perdón, yo me salté una línea. Dice, Beinatzel mi melechet amelachim, se va a salvar del servicio a los reyes, la sotrezon aviv shebashamayim, cuando está haciendo la voluntad de Hashem que está en el cielo, la sok bedivrei Torah, para dedicarse a divrei Torah. Después viene lo de Derejeres, que tiene que ver con mitvarech benafsho. Ok, ¿qué es lo que Rabbeinu Yonah nos está enseñando en esta explicación? Dice que una persona que hace la Torah Ikar y la Melajá, la Parnasá, Aray. Eso es Ol Torah. Como les había explicado, una persona puede dedicarse al estudio de Torah como otra cosa más de su vida. Él trabaja, se dedica a una que otra actividad y además estudia Torah. O sea, además se dedica a estudiar Torah. Entonces tiene como muchas ocupaciones y eso es una de las tantas. ¿Bien? Bueno, ese no ha hecho la Torah Ikar y la Melajá Aray. Y por lo tanto tiene Torah, pero no tiene Ol Torah. Ol Torah es cuando la persona sabe que en cada cosa que él realiza está presente primero que nada la forma que la Torah tiene de verlo. Y lo demás, todo va a ser Aray, todo lo demás va a ser algo secundario. Akadosh Baruj Hu ishmereu mikol ra. Si él behemet se dedica como en forma total y principal a que la Torah sea lo que lo va a conducir en cada cosa que él realice, incluso que no sea estudio de Torah, entonces Hashem lo va a cuidar de todo lo malo. Beishmoret nafsho, va a cuidar su alma, shelo itztarech lebatel melimudat Torah, para que esta persona no se vaya a anular de estudiar Torah, porque como lo principal en él es que el estudio de Torah es lo principal, porque con eso se maneja en el mundo entero, y él entiende que es así. Entonces Hashem no va a permitir que tenga algún tipo de tropiezo o que tenga algún tipo de daño o algo que le impida el estudio de Torah, porque eso es lo que esta persona está buscando y es lo que él quiere. Veloi tenenu belevah hamelech, y no va a ocurrir que el rey vaya a querer tomarlo a él para que haga su melajá, para que haga su trabajo. Esto hoy día nos resulta un poco como lejano, ¿no? Es un poco extraño, pero hay que contextualizar en la época en que Rabbeinu Yonah vivía. Había muchos grandes personas que estudiaban mucho y que conocían mucho, que eran extremadamente inteligentes, que los reyes los solían tomar como empleados para que hicieran su trabajo. Y habían varios trabajos que los reyes tomaban a Yehudim para que los utilizaban para hacer trabajo, no solamente Gizbar, no solamente recaudadores de impuestos, sino que como ministros, entre comillas, ministros, no tenían ningún cargo, pero es por razones obvias, no les daban cargos, pero los tomaban como consejeros. Y conocemos muchos casos, tenemos muchas historias de muy distintas índole sobre eso. Y Rabbeinu Yonah sabía muy bien qué lo que esto era. Él vivió aquí, entonces sabía de qué se trataba el tema en su época y buscaba precisamente el sheket, buscaba precisamente la tranquilidad de estar para poder dedicarse al estudio de Torah. Rabbeinu Yonah vivió, o sea, ustedes saben, Rabbeinu Yonah nació en Gerona, cerca de Barcelona, estuvo también en Barcelona enseñando y de allí se fue a Toledo, donde finalmente él muere. Allí fue más tranquilo, muchísimo más tranquilo y siempre buscando esto, que Hashem no ponga en el corazón del rey que lo necesita a él para que haga su trabajo. Eso es una cosa que dice que Hashem va a proteger a la persona para que esto no ocurra. ¿Cuándo? Cuando la persona
pone en su corazón, en forma principal, el estudio de Torah. Veinatzel mimelech melachim, y de esa manera se va a salvar de trabajar o dedicarse al trabajo de los reyes. La otra son aviv sheba shamayim, lo único que tiene que hacer es ser aceptado delante de Hashem que está en el cielo. La asok be divrei Torah, dedicarse a qué? Al estudio de Torah. Obviamente ustedes también comprenderán que cuando por circunstancias específicas era necesario que grandes sabios de Israel tuvieran que aconsejar o tuvieran que estar al servicio de algún rey por cualquier motivo que éste fuera, el rey, el jajam sabía que tenía que hacerlo, que había algo específico en ese momento que era necesario porque probablemente de esa manera iba a quitarse algún tipo de peligro de sobre la comunidad. También ejemplos tenemos muchísimos. Y debemos comprender que si el sabio iba y trabajaba para el rey era porque en ese momento era necesario hacerlo. Ve'al derech eretz, ol derech eretz, también va a quitar de sobre sí el ol derech eretz, o sea, la parnasá. ¿Bien? La parnasá. O sea que para, para Rabenu Yonah, cuando hablamos de ol malhut, se refiere a trabajar para el rey. ¿Bien? Que si una persona realmente se dedica al estudio de Torah, entonces va a dedicarse a eso y el rey no se va a fijar en él para llevarlo, que trabaje para él. Ahora, al ol derech eretz, ¿cuál es el yugo del derech eretz? O sea, la parnasá dice, shelo itztarech la'asot melachá harbe lesorech parnasato, que la persona no va a necesitar hacer un trabajo amplio, trabajar mucho para su parnasá. Y con muy poco le va a ser suficiente para sobrevivir. Porque lo que un tzadik hace se bendice y su alma queda contenta con lo que él tiene. O sea, la persona que realmente se dedica a lo espiritual, incluso que él trabaje, eso que él trabaja se va a bendecir suficiente para que él pueda vivir de una manera noble y digna. ¿Bien? Y como normalmente un tzadik, Sameach Bejelko, tampoco va a estar buscando otras cosas, suficiente con lo que él en este momento va a tener. Bejola porek mimenu ol Torah, toda la persona que saque de sobre sí el yugo de la Torah, o sea, que no ponga la Torah como algo principal, notnim alav ol malchut, ponen sobre él el yugo del reinado. Shehu choshev la'asot melachto arbe, va a tener que pensar en hacer mucho trabajo, im yaniach melechet Torah, si es que él deja el trabajo de la Torah, o sea, si deja el trabajo de la Torah como algo principal, tiene que tener presente que va a recibir muchísimo trabajo no de Torah. Be Hashem mefer machshevotav, y Akadosh Baruj Hu va a romper esos pensamientos. Beiten belev hamelech lekachto la'asot lo melachá. O sea, si una persona piensa que no va a ser, que va a poderse dedicar a su trabajo, si deja el trabajo de la Torah, tiene que pensar que Hashem va a romper eso, el Rabino Yonah lo explica así, y va a hacer que el rey lo tome a él para que trabaje para el rey. O sea, si es que el rey, el poder social hoy día, o cualquier otro poder, pero no él. O sea, que no vale ardiaj, porque alguien podría decir, bueno, deja el estudio de Torah porque se quiere dedicar a hacer negocios, con eso va a tener muchísimo, muchísimo dinero. Rabbeinu Yonah dice que no va a pasar así, sino que va a ocurrir que Hashem va a romper los pensamientos de esta persona que dejó la Torah, o por lo menos el ol de la Torah, y que va a ocurrir que va a poner en el corazón del rey que lo tome a él para que trabaje para él, que trabaje para el rey, no para él mismo, sino para el rey. Que Falgemain, porque trae un pasuk en Mishle, dice porque como Falgemain lev melech beyad Hashem, como los arroyos de agua, así es el corazón del rey que está en las manos de Hashem. El kol asher yachpotz yatenu, todo aquello que él quiera va a ser inclinado. Fue inclinado, o sea, lo que el rey quiere es porque Hashem le ha puesto en ese corazón hacerlo.
ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Por qué? Porque el corazón del rey está en las manos de Hashem. Así como fluye el agua. Curiosa la comparación, como fluye el agua, o sea que así es constante. El agua de los ríos, mientras el río exista, el agua va a fluir, o sea que es así. El momento que tú vayas vas a encontrar que está fluyendo. Vas mañana, fluye otra vez. Vas pasado mañana, fluye otra vez. Esa constancia en el flujo del agua es lo mismo que ocurre en la voluntad del rey, que siempre está su corazón manejado por la mano de Hashem. Es constante. Ve'ol derech eretz vuelve a hablarnos del ol derech eretz. Ya habíamos dicho que antes se lo quitaba, ahora se lo va a poner encima si es que no tiene ol Torah. Sheyeh toreach venoded achar mechiato velo yuchal le motza, que va a estar constantemente preocupado y va a estar constantemente peregrinando de un lugar a otro por su trabajo, por su mejía, por sobrevivir. Velo yuhale motza, y no la va a encontrar, o sea, no va a encontrar su trabajo de manera fácil, su parnasá en forma fácil no la va a encontrar. Ganki imtsaena lo ismach vejelko, e incluso que la encuentre. Diga, bueno, trabajé en este lugar, tengo dinero, pero no va a estar sameach, no le va a bastar, hay algo que va a faltar. Bejol yamav bahevel yiga, y todos sus días va a estar tocando en la vanidad, o sea, va a estar constantemente en una cosa vacía, en la vanidad. Leashir, en que ser rico, uleosif osher aloshoro, y en aumentar dinero, o sea, riqueza sobre su riqueza. Kainian Sheneemar, como está escrito, Ohev Kesef lo isba Kesef. La persona que ama el dinero, Ohev Kesef, lo isba Kesef, el dinero no lo va a satisfacer. Venimtza kol yamav machovim. Toda su vida va a estar lleno de dolores porque estar constantemente queriendo buscar más dinero. Beyotzin be'amal veyegia. Y todos sus días van a salir, o sea, va a pasar todos los días, be'amal, con trabajo, esfuerzo, veyegia, con agotamiento, velo hielo menuja, y no va a tener jamás tranquilidad. Es bastante duro, Rabbeinu Yonah, con la explicación de el Ol Derech Eretz que recae sobre alguien que ha dejado de lado el Ol Torah. Ahora, quiero sí que quede claro, para que podamos entender cómo lo está mirando, cómo lo está viendo, que no estamos hablando que la persona deje de cumplir Torah o Mitzvot. El alejamiento acá de la Torah quiere decir el alejamiento del Ol Torah, o sea, de hacer de la Torah algo principal, como él lo dice, y dedicarle a la Torah el punto central de la vida. Cuando esto no ocurre, la persona deja eso y toma a la Torah, sí, va al Bet Knesset, va a hacer tefilá, estudia un poco, pero no mucho. Entonces, en ese momento, el yugo de la Torah no está presente. Y cuando el yugo de la Torah no está presente, pasa todo lo que acabamos de decir. El rey lo va a tomar para su servicio y Parnasá va a tratar de buscar toda la vida, incluso con agotamiento, y nunca va a estar contento. Hay un ejemplo, no un ejemplo, sino un acontecimiento, para que podamos entender cuál es a veces la doble perspectiva que personas tienen sobre la Torá, ¿bien? Sobre el estudio de Torá y sobre la forma de relacionarnos con el estudio de Torá. Cuenta la Gemara que cuando hicieron el Brit Milá a Elisha ben Abuya era uno de los Tanaitas, fue maestro de Rabbi Meir Baalanés, y aparecen varias de sus imbrot, varias de las cosas que dijo, creo que ya la estudiamos alguna de ellas, si no la vamos a ver también acá en el Pirkei Avot, y en algún momento de su vida se alejó, pero no del Torah, se alejó de la Torah por completo, o sea, se transformó en una persona que no cumple Torah o Mitzvot, es otra cosa, que es una cosa distinta.
Sin embargo, una vez él contó que cuando el día que le hicieron el Brit Milá, su padre, que era alguien muy importante de la época, invitó a la ciudad, al Brit y a la ciudad, a los Jajamim. Invitó a varios Jajam, varios sabios muy importantes del momento, los invita para el Brit Milá. Y hasta que, ustedes saben, cuando hay un Brit Milá, hasta que llega el Moel y se arregla esto, se arregla, bien, el tiempo estaba pasando. Entonces los Jajamim se empezaron a estudiar. Entre ellos empezaron a hablar, a estudiar, se sentaron, empezaron a estudiar Torá, cosas que habían aprendido. Estamos hablando de Tanaíta, o sea, estamos hablando de otro nivel, un nivel diferente. ¿Y qué ocurrió? De tan profundo el estudio de esos sabios salió fuego de la cabeza de ellos, salía fuego. Entonces el padre de Elisha se disgustó, se enojó mucho y les dijo que ustedes vienen a quemarme la casa, que vienen ustedes a quemarme mi casa, yo los invité y ustedes me quieren quemar la casa. Así trae el Maaseh. El Maaseh termina, y qué pasó después no sabemos, pero el Maaseh termina, creo que hasta ahí. ¿Qué es lo que nos enseña este Maaseh? Que a veces ocurre que las personas suelen tomar a los sabios de Israel, a los sabios de la Torá, como un adorno, por ponerlo en estos términos un poco tal vez infantiles, ¿no? Como un adorno para ceremonias. Si hay un Brit Milá, hay un Bar Mitzvah, hay una boda, entonces todos quieren que la persona que esté allí sea el rabino principal, que diga las brajot, que bendiga, que hable, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero quieren esa exterioridad, esa hitzoniut que ellos captan que tiene la Torá. O sea, la Torá no es hitzoni tampoco en eso. Cuando hay Brit Milá y cuando hay Berajot y cuando el rabino da una drashá, es todo muy amok, todo muy del guf mismo, del cuerpo mismo de la Torá. Pero hay gente que tofsim eso como una ceremonia, como si fuese una ceremonia. Entonces el padre de Elisha, a él le interesaba tener a los rabinos allí para que sean un adorno de la ceremonia, pero no porque tuviese un apego mayor a la Torá. El estudio de Torá no le interesaba tanto. Le interesaba que viniese esa parte que él consideraba tixi, o sea, ceremonial de la Torá. Y bueno, esto es una forma, eran personas que cuidaban Torah Mitzvot, o sea, el padre de Elisha también era una persona que hoy día llamaríamos religiosa, pero el Ol Torah no estaba. Y esto es lo que nos quiere enseñar acá Rabbeinu Yonah. Cuando el Ol Torah no está, entonces la persona cae en esos otros dos yugos, en lo que el rey, hoy día tendríamos que pensar en otro mashal, él utiliza la expresión del rey porque es lo que él conoce, ¿no? Sabe, en la época. Y el tema de la parnasá, que el ol de la parnasá es algo que no acaba porque la persona nunca llega a satisfacerse con lo que él tiene. Esta es la explicación de la Mishnah He. Dice ahora la Mishnah Vav. Rabbi Jalafta ish Kfar Hanania. Omer. Había otro de los tanaítas llamado Rabbi Jalafta. Rabbi Jalafta era Ish Kfar Hanania, que venía de una villa que se llama Kfar Hanania. Parece que queda por Lod, por esos sectores cerca del centro del país. Dijo, Asara sheyoshbim beoskim batorah. 10 personas que están sentadas y se dedican al estudio de Torah, אז Shejina Shuruya Benehem. La Shejina está Shuruya, o sea, está puesta sobre ellos. Quiere decir que la presencia de Hashem está allí. 10 personas que estudian Torah. Sheneemar, como está escrito, Elokim Nitzaf Ba'adat Kel. Hashem Nimtza cuando tenemos una congregación. Congregación se refiere a 10 personas. ¿Okay? Por eso dice Asara, 10 que están sentados. Uminain, y de dónde Afilu Hamisha,
pregunta al Rav, ¿y de dónde, incluso si sean 5? Si encontramos a 5 personas, que también la Shejina está ahí presente, Sheneemar, Veagudato al Eretz Yesadah. Y su agudá, su reunión, el amarre al Eretz Yesadah, es sobre la tierra su fundamento. O sea que la agudá tiene sobre la tierra su fundamento. Y bueno, ya vamos a explicar por qué la palabra agudá se refiere a 5, porque agudá es lo más cercano a 5, tenemos que entender por qué. Uminain, continúa la Mishnah, Uminain afilu shlosha, y de dónde sabemos que incluso 3, Sheneimar, porque está escrito Bekerev Elohim Ishpot. Dentro de los sabios juzgará, de los jueces juzgará. Uminain afilu shnain, de donde sabemos que incluso 2, Shneimar, como está escrito, Az nitberu ir'e Hashem, entonces hablarán los que tienen temor de Hashem, Ish el reu, cada uno a su prójimo, Beyakshev Hashem beishma begomer, y va a prestar atención a Hashem, va a escuchar Bejule. Uminain afilu echad, y de donde que incluso uno solo que esté estudiando Torah, Shneimar, como está escrito, Bechol Hamakom, en cada lugar, Asher Askiret Shemi, que yo voy a mencionar mi nombre, Abo Eleja Uberachtija, voy a venir donde ti y te voy a bendecir. Ok, todos estos números, vamos 10, recuerden, 10, después 5, ¿bien? Después de 5, 3, después de 3, 2 y después 1. Están siempre referidos, y bueno, esto es una pregunta que habría que hacerla, creo. No la vi hecha en ninguna parte hasta el momento, pero realmente es algo que habría que preguntar a algún jajam. Todos estos números que vemos de Itaskut Batorah, 10, 5, 3, 2, 1, es siempre cuando estamos hablando de personas que están estudiando de manera presencial. Uno, ya sean los 10 juntos, los 5 juntos, los 3, los 2, 1. ¿Y cómo tendríamos que definir, por ejemplo, nuestro estudio? Que es un estudio a través del Internet. O sea, que no es un estudio presencial, pero sin embargo es un estudio, pero no presencial. Se ingresa en alguna de las categorías que mencionamos, 10, 5, 3, 2, 1, o es algo diferente. Estoy completamente seguro que los sabios comprendían o comprendieron de que iba a haber algo así, porque es imposible, todo está en la Torá. Afoch ba, beafoch ba, shekula ba. Da la vuelta y da la vuelta, que todo está allí. O sea, hay que simplemente buscar cómo podríamos comprender un estudio de Torá, y debe haber algún pasuk que de alguna manera lo estabilice a partir de un estudio como el nuestro, que es virtual y que se hace mucho. O sea, no somos nosotros solamente, sino que es algo muy común hoy día. A cómo se podría definir, en qué categoría entra, o es una categoría aparte que tiene otro pasuk. Eso no sé. Pero vamos a por lo menos centrarnos en lo que es el estudio presencial. O sea, esto que está escrito en esta Mishnah es presencial. Son 10 que están presentes, 5 que están presentes, 3, 2, 1 presentes. Y la primera categoría que trae es de 10. Y dice, Asarash Yoshbim Beoskim Batorah. Y aquí hay algo que está agregado. Dice, Asarash Yoshbim Beoskim Batorah. Y después dice, y 5, de dónde incluso 5, y de dónde incluso 5 que están sentados, Beoskim Batorah, obvio, sigue siendo la misma idea, la misma categoría, sentados, Beoskim, sentados y ocupados en la Torah. Ahora, ¿por qué no está escrito 10 que están sentados y están estudiando Torah? Y dice, están ocupados en la Torah. ¿Okay? O simplemente 10 que están estudiando Torah. ¿Por qué nos agrega primero el Yoshvim?
En cualquiera de las circunstancias, el yoshvin, el estar sentado, es una pregunta. Segundo, ¿por qué oskim, ocupados en Torah, y no lomdim Torah? Esto también es algo que hay que tratar de entender. Rabbeinu Yonah algo nos va a decir, él va a ingresar más en el tema de los números, de salen los números, pero por lo menos tenemos que decir algo con respecto a este punto, ¿no? A lo primero que se dijo. Y por lo menos para completar, digamos, nuestra clase de hoy. Hay algo que se conoce como Yishuv Dat. Yishuv Dat quiere decir que una persona estudia algo en forma seria. Seria quiere decir que está concentrado en lo que está estudiando. Y esto se realiza muchísimo más en un marco en el cual la persona está sentada, no necesariamente que sentado como lo conocemos, sino que está dentro de un misgueret, está dentro de un marco. ¿Bien? Es por eso que el lugar donde se estudia Torah se conoce como yeshiva, porque es un lugar donde las personas se sientan en el sentido de que están dentro de un marco. ¿Por qué? Porque la Torah necesita presentarse a nosotros, venir a nosotros como algo con límites. La Torá nos enseña que el mundo, la leímos la parashá de la semana pasada, Bereshit bara Elohim, que es Midat Adin, o sea, los límites. O sea, la Torá nos enseña límites. Entonces, los espacios abiertos pueden tener una connotación mística y espiritual alta en varios niveles, es verdad, pero para el estudio de Torá con la presencia de la Shejina, necesitamos construir para nosotros un espacio que esté cerrado, un espacio que esté limitado, porque eso nos va a enseñar precisamente al estudiar que es algo que está presente desde la creación, que es justamente los límites. Esto es por qué Yoshvim de Yeshiva, Misgeret. Y después dice Oskim Torah y no Lomdim, que están Oskim, ocupados en Torah, menos Lomdim. De aquí hay un tema, ustedes saben que en la mañana decimos una brajá por Al Divrei Torah, que es por estudiar Torah, y sin embargo hay quienes dicen la Sok Bedivrei Torah. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué significa la Sok Torah y cuál es la diferencia con Lilmod Torah? ¿Bien? Si hay alguna diferencia. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a ver primero el pshat, simple. La Sok, dedicarse al estudio de Torah, puede incluir a veces, y como método, no como finalidad, obvio, pero como método, que lo que digamos no sea siempre aliba de ilgeta, o sea, que no sea siempre según la dirección de la halajá. Por ejemplo, muchas veces Rashi explica en la Torá o en el Tanaj algún tema halájico que corresponde con la explicación de ese lugar allí, en la Torá. Hay que explicar algo, lo explica como está explicado allí en la Torá. Sin embargo, la halajá no es como la explicación de Rashi, sino que la halajá, después de muchas investigaciones, los sabios llegan a la conclusión de que la halajá es diferente a la explicación de Rashi, no diferente a lo que está escrito en la Torá, sino que diferente a la explicación que Rashi trae. Y Rashi queda ahí, no se borra porque no es al pie halajá, queda ahí porque es una forma de estudio. Por lo tanto, Oskin Batorá quiere decir estudiar Torah, incluso que no todas las conclusiones que hagamos o que saquemos van a ser conclusiones después que van a quedar como alajá, sino que hay en el estudio mismo, en la sok, en el isuk, en la tasuká, en palabras que vienen de la misma raíz de la Torah, un valor. Ustedes ya conocen, hay 3 temas como el Ben Sorero Morel, Irán y Dahat, o los huesos de Yehezkel, que son temas que los sabios dijeron que eso nunca ocurrió, y que
el Ben Solero Moré nunca pasó y nunca va a pasar, cosas ya conocidas también por nosotros. Entonces, ¿para qué están escritos? ¿Cuál es la finalidad? La ASOC. Porque en el estudio de Torah, o sea, con la metodología que la Torah tiene, me ayuda a mí después a poder entender otros temas, entender otras cosas que tienen que ver con Torah. Ok, entonces vamos a concluir por lo menos hoy con el tema de Rabbi Halaftá cuando habla de 10. Besrat Hashem, ya la próxima semana vamos a comenzar con el 5, el 3, 2 y el 1 y la explicación de Rabbeinu Yonah sobre esta Mishnah. Por favor, si tienen preguntas, bebakasha.